Entonces, tenemos acá un ejemplo. Esto era antes de la currícula 5 que les ponían esto en examen, ¿verdad? Entonces, a ustedes solo le vamos a entender lo siguiente. ¿Sí? Acá tenemos 90 hosts. Todo esto representa una red, miren, todo esto representa una red y tiene 90 hosts. Ya saben que es cualquier dispositivo que agarra una IP. Acá tenemos otra red, miren, que es de 30 hosts. Acá tenemos una de 128 y aquí tenemos una de 60. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Desde que ustedes miren eso, ¿cuál es el objetivo que quiero que aprendan hoy? A aprender a hacer o diferenciar lo que son las subredes. ¿Sí? Entonces, esta es una subred. Mire. Aquí tenemos otra subred. Aquí tenemos otra subred. Aquí tenemos otra subred. Y entre routers, estos son los símbolos de router. Aquí tenemos otra subred. Y aquí tenemos otra subred. Antes, cuando yo lo aprendí, esto no existía como subred. Ahora sí ya lo toman en cuenta. ¿Cuántos IP necesito entre router? Necesito tener la información de este router, una IP. La información de este router, dígame. Son rojos inalámbricos, ¿no? No, esto significa configuración automática del cable en el pichinguito, ¿sí? Eso significa configuración automática en Packet Tracer. En la realidad, muchachos, ya hay equipo de comunicaciones que usted, no importa qué clase de conexión tenga en cable UTP, si fuera directo o cruzado, ya no importa. Usted en el dispositivo adentro le puede decir, lo voy a identificar, este es clase B, ¿verdad? En ambos lados, o clase A en ambos lados, o diferente en ambos lados. Ya lo puedo programar ahí en el router. Ya no necesito aprenderme eso prácticamente, pues entre routers o entre switches. Ya esto ya lo puedo hacer así, antes no se podía, ¿verdad? Entonces, les decía, ocupo una IP para una IP para este. Ojo, en cada router yo debo de tener la información de y la información mía. Aparte de esto, debo de saber el identificador de red de este lado, el identificador de red de este lado. Debo de saber el broadcast. ¿Qué es el broadcast? Esta es la familia de Luis. Esta es la familia de Fred. ¿Sí? Entonces eso se le llama broadcast. Entonces ahí están lo que son las subredes. Bien. Después de eso, ¿qué debemos de saber? Yo les estoy enseñando una forma sencilla. En la currícula de Cisco se meten a una forma más diferente. Bien. Entonces, si aquí yo tengo, muchachos, si ahí yo tengo, por ejemplo, 90 hosts. Entonces, lo que yo debo de hacer, miren, vamos a ver qué me hizo el lapicito. Lo que yo debo de hacer, muchachos, vamos a ver, se me escondió el lapicito. Vamos, denme un segundito. Aquí. Bien. No quiere. No quiere. Bien. Por ejemplo, lo vamos a hacer así entonces. No quiere. Bien. Por ejemplo, fíjense, si yo tengo aquí 90 hosts, ¿qué debo de hacer yo? ¿Qué debo de hacer yo? Por ejemplo, vamos a usar la fórmula 2 a la n menos 2. ¿Sí? Esta fórmula, ¿para qué es? Para calcular el número de saltos y aparte calcular el número de hosts disponibles para esa red. Fíjense, hay dos tipos de redes, hay longitud fija y longitud variable. La longitud fija lo que hace es, muchachos, si yo tenía antes en un edificio y solo tengo 20 computadoras, el resto de la IP me quedaba desperdiciado. Ya con la longitud variable no, me aproximo más al número que tengo, ¿verdad? Entonces con eso lo que hago yo es optimizar más mi red.
Ya solo de ese tipo se utiliza. Bien, entonces, ¿cuánto es 2 a la 7? Son 128. ¿Por qué menos 2? Ah, recuerden que una es del identificador de red y otro es del broadcast. ¿Sí? ¿Estamos? No sé por qué no me da el lapicito. Entonces, ¿cuál es el objetivo que debo de hacer yo ahí? Yo debo de acercarme lo más que pueda, ¿sí? Debo de acercarme lo más que pueda. No me da el lápiz. No sé qué pasa. Me debo de aproximar lo más que pueda a 90, por ejemplo. ¿Cuánto es 2 a la 6? Es 64. Entonces, no abarco este número. Pero, por ejemplo, ¿cuánto es 2 a la 7? Ah, es 128. Entonces, sí me abarca, ¿sí? Entonces, ya cubro el número de hosts. ¿Cuántos me sobrarían de 90? Ah, bueno, de 90 a 128 hay una diferencia. Todo eso queda para un futuro, ¿verdad? Que yo puedo extraer. Bien, entonces a el primer número, que es 2 a la 7, se le conoce como salto. ¿Sí? Eso cuando miremos la tabla de subneteo ahorita, vamos a ver qué es ese salto en la tabla. Y ya les expliqué que esto es menos 2. Por ejemplo, aquí tengo 60. ¿Cuál es el número que está acá? 2 a la n sería 6. 2 a la 6 es 64 menos el identificador de red y menos el broadcast, ¿verdad? Sería 62. ¿Me cubre? Sí, miren, me cubre. Este sería mi salto y este sería mi número de hosts que tengo disponibles con mi subneteo. Sí, me sobran 2. Bien, en el caso aquí, que son 128, sí. Entonces, el número máximo es 256 menos 2. No puedo poner 2 a la 7 porque sería 128 menos 2, serían 126 y yo realmente ocupo 128. Entonces, utilizo todo el último recurso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 256 menos 2, ¿verdad? ¿Cuál sería el salto de 256? ¿Cuál sería el rango de host? 254. Aquí me van a sobrar bastantes. De 128 a 254 hay bastante. Cuando tenemos en 30, ¿verdad? 2 a la 5 es 32 menos 2 y aquí nos queda cheque. Ahora, cuando estamos entre router, ¿sí? Debemos de tener lo siguiente. Bien, ya vamos a ver lo de los routers. Ajá, vamos a ver cómo vamos a identificar, por ejemplo, muchachos, la parte de ese salto, cómo sacar la máscara de su red. Por ejemplo, este número que está elevado aquí, de 2 a la n, se llaman bit de host. Miren, bit de host, y se ponen ceros. Todo el resto que sobra aquí se llaman, como ya habíamos explicado, bit de red. Entonces, ¿cuántos bits de red hay aquí? Acuérdense que hay 8 en cada octeto, serían 24 más 1, 25. Entonces, ese número 25 se llama pleca 25, que es lo mismo a decir una máscara IP, ¿verdad? ¿Alguien sabe por qué no me sale el lapicito? No sé por qué. Creo que aquí arriba donde dice View Options, creo que lo puede habilitar ahí. View En Options. View Options y le sale algo como de anotar. Vamos a ver dónde está. Aquí en Zoom, ingeniero. Vamos a ver. Es en la parte superior derecha, ingeniero, de arriba. Ahí le Acá. sale ver opciones y No, ahí a mí le no me da. sale. A mí no me sale. No, no me sale a mí.
a la par de una barra verde fosforescente, ingeniero. No sale la parte superior de una barra verde super verde. No, No. aquí, vamos a ver, no. Raro. Aquí, hoy sí. Sí, es que es lo mismo que ustedes me dicen, pero miren, le doy aquí clic y no me da nada. Qué raro. Sí, no sé por qué. Aquí debería de aparecer el lapicito. Y en el PowerPoint no la puede editar, ingeniero. O habilite la opción antes de compartir pantalla, tal vez. Vamos a ver. Vamos a darle aquí, si solo habilito este. Y voy a ver si... Vamos a ver. No. No. Y lo ocupo. Bueno. Bien, entonces vamos a continuar y no vamos a hacer nada. Entonces, dígame. Ingeniero, ahí en la parte izquierda de abajo no le aparece el lapicito. Sí, pero no, si ustedes están viendo la presentación, ¿va? Aquí me aparece el lapicito, pero no me aparece la parte de cómo editarlo, de cómo subrayarlo. Se me borró de la barra principal. Sí, solo me sale borrar. Bueno, ni modo. Bien, entonces les decía, ¿verdad? Que aquí lo que tenemos, por ejemplo, ¿cómo sería esta máscara de aquí? Sería en clase C, triple 255. Todo esto es 255, 255, 255. Este número que está aquí, como solo son los bits de red, sería punto, ¿verdad? Y acá sería 128. ¿Cuánto es 2 a la 7? 128. Entonces la máscara es lo mismo decir pleca 25 que triple 255.128. ¿Sí? Es lo mismo, ¿verdad? Y así sucesivamente cada una de ellas. A esta tabla me refería yo. Por ejemplo, a mi cable color o Ondutel solo me va a dar una dirección IP. ¿Sí? Pero vengo yo y con esa dirección IP puedo dividirla en varias, ¿verdad? Varias redes, de acuerdo al número de host, ¿sí? Yo puedo determinar todo lo que está acá. Entonces, ¿qué es esto que está aquí? Identificador de red, ¿sí? Es el nombre de la red, así lo van a identificar. Las IP válidas, desde la punto 1, miren, que va a partir de la punto 1, ¿hasta dónde? El broadcast lo limita, ¿verdad? En el caso de este, que era 128, ¿se acuerdan que era 256? Llega este octeto hasta 255, pero como incluye el 0, ahí están las 256 IPs. Entonces, ¿qué debo de hacer al rango de aquí máximo? En este caso, solo le resto 1. ¿A qué se debía aquello con el salto? Bueno, el salto. Si ustedes recuerdan, el salto en este caso de aquí, por ejemplo, en este caso de aquí, era de 256. Si ustedes se fijan, es 256. ¿Sí? Entonces, miren acá, ya cambió de 157 a 158. ¿Por qué? Porque ocupé toda lo necesario de la 157 punto y todo lo ocupé. Como este ya llegó al máximo, entonces debo de seguir al siguiente. Miren, varié este. Bien. Por ejemplo, en esta se va a echar de ver bien el salto. Había un salto que era de 128. Acá está, miren, desde la 0 hasta la 128. ¿Sí? Había otro salto que era de 64. Vamos a ver. Miren, aquí está, ¿ves? Un salto de 64. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, entonces de las 128 más 64 son 192. Y así sucesivamente. Ya vamos a ver la calculadora IP. Por ejemplo, en el caso de los routers, miren, ¿qué les decía yo? Necesito que tengan un identificador de red. Necesito que tengan una dirección IP de un lado y del otro lado. Ya lo vamos a ver en el pichinguito. Y después de eso necesito que tengan un broadcast. Entonces, yo solo ocupaba 2, pero con el broadcast y el identificador de red son 4 IP para un solo router y así sucesivamente para el otro, ¿verdad? Entonces, todo eso quiero que lo traduzcamos en esto. Vaya, este es otro ejemplo, pero miren lo que está aquí. Por ejemplo, este router que está acá, ¿qué va a ver? Va a ver esta red, ¿sí?
En esta red, mi IP principal, ¿cuál sería? Esta, miren. ¿Cuál sería mi máscara de esa red? Es .128, ¿por qué? Por el número de host que tengo acá, ¿sí? Por eso es que es .128. En este caso, miren acá, es .192, pero es por el número de host de esta red, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ir entendiendo de este pichinguito? Aquí tenemos mi IP principal de la red, mi máscara, ¿sí? Ahora, ¿qué debe de saber el router acá? Debo de administrarle la velocidad al router, ¿sí? Está en Ethernet, está en Gigabit Ethernet, ¿verdad? Entonces debemos de poner la mayor velocidad que se pueda en esta red, ¿sí? Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Es la IP que debe de saber el router de él mismo, de esta red, ¿sí? En esta computadora, ¿qué debe de saber? ¿Qué debe de saber esa computadora? Ah, la IP, la máscara y el gateway, que es la puerta de enlace por donde voy a salir yo a esta red o a esta red, y así en cada una de las redes. Ahora fíjense qué interesante está entre el router A y el router C. Mire, ¿qué debo de saber en este lado? Miren, en este lado de acá, debo de saber qué tipo de cable voy a tener acá, ¿sí? En el caso de Luis que me preguntaba, por ejemplo, este es un cable serial, ¿sí? Es un cable serial, ¿sí? ¿Qué significa esto? Primer fila, primer columna y el número del router, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo ahí? La IP y su máscara de este lado. Ahora, de este lado, en este router debo de tener esa información. Miren, si ustedes se fijan, aquí aparece un DSE. ¿Qué significa eso en la realidad? Significa que es un router que está programado para ser maestro y este para ser esclavo en este lado, ¿sí? ¿Qué significa que es el maestro? Ah, es el principal. Así como las computadoras cuando ponen el disco duro en maestro o esclavo. La misma historia. Entonces, en este lado, si este es maestro, en el otro lado del router, este es esclavo. Y en este router que está acá debe de cumplir que este, miren, DSE sea maestro y aquí esclavo. Acá debe de complementar. Si aquí era esclavo, aquí es maestro, ¿sí? Entonces, cuando programemos los routers, debemos de tener eso en cuenta. Bien, vamos a ver la parte del subneteo, ¿verdad? Vamos a ver la parte del subneteo. Vamos a ver. Aquí tenemos lo que es la calculadora IP, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la dirección IP del ejemplo 192.168. Ingeniero, Dígame. no logro ver su pantalla. Gracias. Hoy sí, ¿verdad? Sí, hoy sí. Sí. Bien, entonces teníamos lo del ejercicio 192.168. Punto 157, ¿se acuerdan, verdad? 157. Y teníamos punto 0. ¿Sí? Ahora, fíjense en la calculadora. ¿Qué me da esto? Miren de la tabla qué es lo que teníamos ahí. Miren, teníamos identificador de red, que era lo primero de la tabla. Después el rango de host, no hemos calculado. Después el rango de host, teníamos el broadcast, el tipo de clase de IP y en hexadecimal que todavía no nos interesa más adelantito, ¿verdad? Aquí está la conversión y si yo quiero subnetear, aquí está. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a darle calcular. ¿Sí? Entonces, estos que están acá, miren, que son bit de ¿qué? De red o bit de host. Serían bit de red. Como en el primer caso, vamos a hacer el caso que era 256. Entonces, era pleca 24, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con pleca 24, ¿qué tenemos? Vamos a comparar la tabla. Aquí teníamos la 157, ¿se acuerdan que llegaba hasta 255 el broadcast? ¿Se acuerdan?
Y aquí está el rango, miren. Y acá está lo que es la clase, que es una clase clase C, perdón, privada, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, ya en el detalle de las subredes. Miren, aquí está, por ejemplo, el Pleca 24 es la máscara de esa red. No ¿Sí? se ve, ingeniero. No se mira, ingeniero. Úpale, voy. Vamos a compartir este. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, aquí está el rango de ellos. Pero miren, la cosa es entender lo que dice la calculadora y lo que ya aprendieron, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, había otra que era Pleca 25. Miren, Pleca 25. Y era con, ahorita lo estamos haciendo a pedacitos, con 158. ¿Sí? Entonces le vamos a dar calcular. Miren, ¿cuál era el salto? Era 128, si no me equivoco. Entonces, como está el 0 y está el 127, entonces, como se incluye el 0, serían 128. Miren, ¿cuántas IP disponibles hay? Rango, ¿verdad? Hay 126. Entonces, si se acuerdan de la presentación, había un 2 a la n menos 2. El 2 a la n nada más era 128, que es el salto. ¿Cuál es el salto? Desde aquí hasta acá, que va a generar en la siguiente red. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a ver. En el caso de los routers, miren que era Pleca 30. ¿Por qué Pleca 30? ¿Se acuerdan? Miren. Vamos a ver y le vamos a dar general. En el caso de los routers, miren, como era Pleca 30, aquí estoy poniendo cualquier rango acá, ¿verdad? Entonces tenemos de la 0, miren, la 1, la 2 y la 3. Esto es todo lo que debo de ocupar en el router. No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Sí, lo de las plecas no me quedó muy claro. Sí, vamos a ver. Déjenme ver cómo lo hacemos. Por ejemplo, tenemos, ahí me disculpan, 2 a la n menos 2, para no hacer totalmente esto y hacerlo rápido, porque ya casi no hay tiempo. 2 a la n menos 2. Entonces, imagínense que fue 7, ¿verdad? Entonces, n es igual a 7, ¿sí? N va a ser igual a 7. ¿Qué son esos? Bits de host, ¿sí? Entonces, ¿cómo serían esos entonces? Sería Pleca 25, que es lo mismo decir la máscara 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Cada octeto va a tener eso, 2, 4, 6, 8. Ahí. ¿Sí? Eso sería lo mismo, traducido así, 2, 4, 6, 8. Si yo vengo y traduzco esto de binario y lo paso a decimal, ¿sí? ¿Qué me va a quedar aquí? 255.255.255. Punto. Pregunto acá, este es el dígito menos significativo, o sea, 2 a la 0. Este es el dígito más significativo, 2 a la 7. ¿Cuánto es 2 a la 7? Es 128. ¿Sí? Entonces, esta máscara que está acá es lo mismo que decir Pleca 25. ¿Por qué 25? 8 más 8 más 8 más 1. ¿Sí? Entonces, todos estos que están acá se les llaman bits hasta llegar al 1, bit de red. ¿Cuáles son estos? Bit de host. ¿Cuál es el objetivo cuando usted se unetea? Robarle bits a la parte de host para poder hacer varias subredes. Esto es en clase C. Ese es el objetivo. En los routers, ¿cuál era en los routers? Llegaba hasta acá, miren. En el caso de los routers, 2, 4, 6, 8. Llegaba acá. ¿Por qué? Porque en los routers, ¿a qué era igual? 2 a la 2, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? 4. Entonces, miren,
esos 4 son los que yo ocupo. Entonces solo ocupo 2 bits de host, 2 nada más. Entonces si yo traduzco esto, ¿qué sería acá? Somos 128, 164, perdón, y todo eso. Entonces, ¿cuánto es aquí? Solo vengo yo y hago el total y es pleca, ¿qué? ¿2 qué? 252. Si hago la suma. ¿Verdad? ¿Por qué? 256 menos 4. Que 2 a la 2, ¿verdad? Es 4. Entonces me quedan 252. Ese sería mi pleca 30. ¿Sí? Entonces a eso, no sé si se refiere a eso, Luis, si le quedó claro.